Antecedentes. Robert Boyle en 1662 observó que al calentar un gas aumentaba su volumen si la presión se mantenía constante. Sin embargo, no siguió investigando esta observación debido quizás a que la idea de temperatura no estaba bien definida en esta época. Jacques Charles descubrió en 1787 que el volumen de una masa fija de gas a presión constante varía linealmente con la temperatura. No publicó sus resultados. Joseph Gay-Lussac, al estudiar la expansibilidad de los gases, descubrió en 1802 que todos los gases se expanden en la misma proporción al aumentar la temperatura a presión constante. En 1848, William Thomson o Lord Kelvin propuso la escala absoluta de temperatura, actualmente llamada escala de Kelvin. En 1787, Jacques Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante y observó que, a presión constante, el volumen de una masa fija de gas varía de forma directamente proporcional a su temperatura absoluta, siendo este el enunciado de la ley de Charles. A presión constante, el volumen de una masa fija de gas varía directamente con su temperatura. La expresión matemática: estado 1, V1 T1, estado 2, V2 T2. Por lo tanto, V1 es igual a K1 por T1, V2 es igual a K1 por T2, de donde V1 sobre V2 es igual a T1 sobre T2. Entonces, V1 por T2 es igual a V2 por T1. Volumen alfa, temperatura absoluta, entonces volumen es igual a K1 por temperatura absoluta. El valor de K1 depende de las unidades de volumen y temperatura absoluta, de valor y unidades de presión y de la cantidad de gas. Presentación gráfica. Como podemos ver en el primer gráfico de volumen sobre temperatura en grados Celsius, de dos gases A y B, los cuales parten de 233,15 grados Celsius de temperatura, estos llegan hasta ciertos puntos cualesquiera, donde tenemos que la diferencia entre la temperatura y el volumen nos va a dar la presión, donde la presión de A es menor que la presión de B. De la misma forma podemos ver en el otro gráfico que partiendo desde cero los gases llegan a dos puntos cualesquiera, donde igualmente la presión de A es menor que la presión de B. La única diferencia en estos dos gráficos es que este parte de menos 273 porque está en grados Celsius y este parte de cero porque está en grados Kelvin o Richter. Ejercicio 1. Calentamos una muestra de hidrógeno a la presión constante de una atmósfera. Empezamos con 75 mililitros a 100 grados Kelvin y vamos subiendo de 100 en 100. Los valores del volumen obtenido han sido, en el estado 1, 100 grados Kelvin y 75 mililitros. Aplicando la fórmula de volumen sobre temperatura nos queda que K es igual a 0,75. En el estado 2, con 200 grados Kelvin y 150 mililitros, nos queda que en la fórmula de volumen sobre temperatura K es igual a 0,75. Y como podemos ver en el estado 3, 4 y 5, la constante K sigue siendo igual a 0,75. Ejercicio 2. Un gas ocupa un volumen de 5,5 litros a una temperatura de menos 193 grados Celsius. Si la presión permanece constante, calcular a qué temperatura el volumen sería de 7,5 litros. Solución. Ya que relacionamos temperatura con volumen a presión constante, aplicamos la ley de Charles de volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2, donde
El volumen 1 es igual a 5,5 litros y el volumen 2 a 7,5 litros. La temperatura 1 será igual a menos 193,5 grados Celsius, que es igual a 80 grados Kelvin. Despejamos la incógnita, que en este caso es la temperatura 2, lo cual nos queda en que la temperatura 2 es igual al volumen 2 sobre el volumen 1 entre la temperatura 1, y esto es igual a 109,1 grados Kelvin de temperatura 2.